Hola amigos de Salud y Vida, en su programa de Rema TV. Estamos en esta tarde pues con un programa bastante interesante. Yo me siento muy interesado en el tema desde que entré, porque tenemos con nosotros a un invitado muy especial en su profesión y como persona, pues también una persona cálida y amable. Tenemos al doctor Enrique Cepeda y él nos va a platicar un poquito acerca del tema de ser quiropráctico, de la, ¿cómo se diría la palabra? Quiropraxia. Quiropraxia. Así que lo pregunto porque no quisiera parecer como que neófito al respecto, pero sí soy muy neófito. Lo que sé es que me dan dolores de espalda, que me dan a veces dolores de piernas, y creo que una breve consulta con el doctor acá a través de Rema TV y tu programa Salud y Vida nos va a ayudar bastante. Doctor, bienvenido, qué gusto de saludarle. La primera pregunta, en lo que usted se presenta, me gustaría hacerle la pregunta: ¿qué es la quiropraxia y en qué se diferencia un quiropráctico del resto de ramas médicas. De ramas médicas. ¿Verdad? Bueno, mire, partimos de que quiropraxia, partimos la palabra en dos, ¿verdad? Quiros, que significa salud, ¿verdad? Y practicus, que significa manos. O sea, un quiropráctico básicamente es el que cura con las manos, ¿verdad? Eso es lo que hace básicamente, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay con un traumatólogo? El traumatólogo ya trata específicamente traumas, fracturas, lesiones, ¿verdad? Que ya pueden implicar de repente ya un tratamiento quirúrgico, ya una operación, ¿verdad? Igual que un neurocirujano y todo esto, ¿sí? Trabajamos en las mismas áreas, trabajamos en huesos, ¿verdad? Solo que el quiropráctico no opera. El quiropráctico lo que busca es evitar la operación, evitar que lleguemos hasta ahí, ¿verdad? Entonces, al evitar la operación, entonces logramos que el paciente tenga una mejor recuperación. Lo que buscamos es que el paciente no llegue a un quirófano. Ahora, si hay una fractura, definitivamente tiene que llevar un proceso, ¿verdad? Un proceso que ya no es con nosotros, que ya es con el traumatólogo, ¿verdad? E incluso hay una diferencia también, y nos confunden mucho con los fisioterapeutas, ¿sí? Un fisioterapeuta es el que ya lleva una terapia constante y cotidiana para una rehabilitación después de un posoperatorio, después de algún accidente o estas cosas. Entonces el fisioterapeuta es el encargado de llevar ese seguimiento, ¿verdad? Nosotros como quiroprácticos no hacemos eso. Digamos que el quiropráctico habilita y el fisioterapeuta rehabilita. O sea, ya vamos a ver movilidades y estas cosas, ¿verdad? Básicamente. Básicamente, entonces diríamos que el quiropráctico nos ayuda a prevenir que se desarrolle algo más complicado. Sí, no solamente a prevenir, sino que hay momentos en los cuales ya hay pacientes con patologías, con enfermedades ya agudas, ya de muchos años. Entonces el quiropráctico puede venir y ayudar al proceso desinflamatorio o a liberar un nervio, ¿verdad? Acordamos que el quiropráctico básicamente lo que va a ver es columna vertebral, ¿verdad? Y de ahí se desprende una infinidad de nervios porque es la autopista del sistema nervioso. Entonces, si tal patología viene porque hay un nervio que está presionado, entonces el quiropráctico tiene que buscar la vértebra, ¿verdad? Y regresarla a su lugar. Medio la regresa a su lugar, entonces ya empieza el proceso desinflamatorio, ¿verdad? Y entonces ya es un proceso que puede tardar días, semanas o meses, depende de la inflamación que tenga. Eso me interesa que pudiéramos platicar un poquito más. Yo veo que tenemos por acá el esqueleto, digamos, y usted señaló un poquito el tema de la columna vertebral. ¿Qué importancia tiene en todo nuestro desarrollo corporal, digamos, desde niños, el tema de la columna vertebral? ¿Es por malas costumbres o malas prácticas? Sí, miren, columna, ¿verdad? Desde que se llama así, significa que es el centro al cual tenemos que cuidar, ¿verdad? Me han llegado muchos pacientes, niños, ¿verdad?, que llegan con una postura así, le llamamos a esta postura hipersifósica. La columna está dividida en tres áreas importantes, ¿verdad?, o sectores, aparte de ser lumbar, dorsal, cervical, sacro, coxis. Está la curvatura lordósica, que es esta curvita que tenemos aquí, ¿verdad?, que eso es normal, esta curva es normal. Tenemos otra media curvita acá arriba, que es la curva sifósica, y aquí tenemos otra curva que se llama curva lordósica. Básicamente, lordósicos son los que van hacia adentro y sifósica la que va hacia afuera. Las curvas tienen que estar normales, ¿verdad? Si usted mira que su hijo está de pronto ahora por el teléfono y todo esto, que los niños cada vez van más así, ¿verdad?, y se van agachando más y más y más, lo que van a hacer es que estas vértebras van a salir y van a provocar problemas en esta área. Y el problema es que no solamente va a hacer esto, sino también va a provocar problemas en costillas.
E incluso puede llegar a tener un dolor en el esternón, que muchas personas pueden confundir con un dolor cardíaco también en el momento. Entonces la importancia es bien fuerte porque de aquí se desprenden todos los nervios que van para todo el cuerpo. Esta es la autopista del sistema nervioso, ¿verdad? De aquí van saliendo a izquierda y a derecha. Se llaman nervios gemelos, depende del nervio, es el nombre que va a tener, ¿verdad? Pero entonces vamos a tener esa autopista del sistema nervioso y entonces puedo llegar a tener un dolor en la mano, por ejemplo, que nace de una vértebra cervical desviada, ¿verdad? O puedo llegar a tener vértigo que nace de una vértebra cervical desviada, ¿verdad? O problemas incluso de índole gástrico que pueden nacer, puede ser también de alguna vértebra desviada en este sector. Ah, sí, es la cosa complicada, entonces. Un poquito Sí, complicado. puede desarrollarse unos dolores de cabeza por una mala posición o por un desvío en las vértebras. Sí, de las vértebras cervicales. Una cefalea, que es un dolor de cabeza, ¿verdad? Vértigo, tinnitus, que es un zumbido en los oídos, ¿verdad? O algunas personas que llegan a tener algún dolor en el trigémino. El trigémino es un nervio que se divide en 3 partes, sale de cervicales, llega hacia atrás del oído y se divide. Uno va hacia la sien, otro hacia el mentón y otro hacia la mandíbula. Entonces se llama trigémino, que se divide en 3, ¿verdad? Es un dolor muy agudo, es un dolor muy intenso, ¿verdad? Y algunos de ellos no pueden ni comer porque el hecho de hacer esto, ¿verdad? O abrir la boca se vuelve muy complicado. Y eso nace por una vértebra que está presionando ese nervio. Ah, interesante. Yo he padecido de muchos dolores de cabeza y no sé si alguno de nuestros televidentes también, y a veces pues tarda un poquito uno en relacionar con de dónde radica, de dónde viene el dolor. Entonces comienza uno a sobarse la mano, comienza uno a sobarse aquí o aquí, se hace un masaje, pero creo que el doctor es el que más nos va a poder orientar en el siguiente segmento para ver cuándo visitar a un doctor quiropráctico y cuándo visitar a un traumatólogo o a otro tipo de ramas de la ciencia que tenemos que visitar. Pero ahorita nos vamos a ir a un corte y volvemos en un par de minutos. Venimos. Esto es Salud y Vida y estamos por Rema TV. A continuación, tu cemento TICS de salud. ¿Cómo perder grasa y mejorar tu salud haciendo 4 cosas en un solo día? Número 1, come una fruta extra al día. Número 2, come una verdura extra al día. Número 3, reemplaza un refresco por un vaso de agua. Número 4, vete a dormir 30 minutos antes. Y eso es todo. Seguramente estás pensando, ¿cómo hacer eso por un solo día resultará en pérdida de grasa y mejorará mi salud? Así es, estos cambios son muy sencillos y son completamente insignificantes, pero ese es el punto. Si son fáciles de alcanzar hoy, será igual de fácil alcanzarlos mañana y al día siguiente. Esto pasa en 2 semanas, en un mes y en un año. Si durante todo un año no cambias nada en tu vida, pero continúas con estos 4 sencillos pasos que haces solo por un día, conseguirás lo siguiente. Comerás 730 porciones de frutas y verduras adicionales. Tomarás 52.925 menos calorías, que equivalen a 7,5 kilos de grasa corporal. Y dormirás 10.950 minutos más. Y de repente, estos pequeños cambios que haces solo por un día se vuelven muy significativos y demuestran que no necesitas hacer grandes sacrificios para poder perder grasa y mejorar tu salud. Los cambios más pequeños que haces solo por un día pueden cambiar realmente tu vida, pero solamente si los haces fáciles para que puedas mantenerlos. Ya que es fácil hacerlos por un día, eso te motiva a continuar haciéndolo el día siguiente y al día siguiente y así sucesivamente. Pero la cosa más interesante es que esto es el mínimo resultado esperado. Quizás en algunas semanas aumentes tu consumo de frutas y verduras comiendo 2 piezas extras al día. Quizás te des cuenta que prefieres comerte tus calorías en lugar de tomártelas. Quizás empieces a hacer ejercicio o te vayas a la cama 1 hora antes. Y todo esto es posible porque empezaste y lo lograste solo por un día. Para la mayoría de la gente, empezar es la parte más difícil y retadora. Así que ¿por qué no empezar por lo más sencillo posible? Hacer los cambios alcanzables solo por un día abren la puerta para lograrlo todos los días. Piensa como que es un proceso simultáneo de disfrute y progreso. Los cambios más pequeños pueden darte los resultados más grandes. Y no es porque tengan un secreto especial, solamente es porque son fáciles mantenerlos en el tiempo. Y esto es lo que hace que una pérdida de grasa sea exitosa o puedas mejorar tu salud. Es ser constante durante largos periodos de tiempo. Parte posterior, ¿verdad? Ajá. Y se va acá. Si el dolor ya es adentro de la pierna, de la ingle para abajo hacia el fémur, es otro nervio.
que se llama femoral, ¿verdad? Son los dos grandes nervios que controlan las piernas. Mi pregunta era la siguiente, doctor. Mi mamá me decía, ella se inyectaba solita y entonces ella se ponía la inyección. Estamos en el programa Salud y Vida acá en Rema TV y bueno, tenemos el gusto de tener con nosotros hoy al doctor Cepeda. Así es, doctor Cepeda, gracias por estarnos acompañando en este segmento. Y vámonos de lleno a la siguiente pregunta, porque en el segmento anterior hablábamos de un poquito de dolor del estómago, un poquito del dolor de la espalda, pero bueno, partamos de un tema muy común, doctor, y es que dice, es que me duele el nervio ciático, me duele, y es muy común en todas las personas partir buscando un problema que sale de eso más a nuestra edad. Los jóvenes quizá lo desarrollan o no, pero quizá la pregunta es mejor para usted. ¿Qué es el nervio ciático, doctor? Bueno, el nervio ciático es un nervio compuesto que nace del área lumbar. Esta es el área lumbar o zona lumbar, ¿verdad? Específicamente nace de la vértebra L5, L4, L3. Se les llama así con la abreviatura de lumbar 5, lumbar 4, lumbar 3, ¿verdad? Nace aproximadamente de estos sectores y cuando estas tres vértebras se desvían, van a haber una presión sobre el nervio. También puede haber hernias, ¿verdad? Hernias discales. El disco, le vamos a dar vuelta a Arturo, se llama Arturo, sí. Los presento, Mucho gusto, Arturo. ¿Verdad? Este es el disco intervertebral. Cuando una vértebra se desvía, cuando pasa esto, ¿verdad? Entonces va a haber una presión anómala entre las vértebras y eso va a provocar que el disco que está hecho de cartílago, el disco que está hecho de una especie de gelatina, por así decirlo, va a empezar a bombarse, ¿verdad? Depende de dónde esté el abombamiento, puede llamarse abombamiento, hernia, protrusión, ¿verdad? Pero puede presionar ya sea la fibra nerviosa o el tubo neural que está justo en el área posterior, ¿verdad? Entonces, si eso está pasando, tenemos que identificar qué vértebra está desviada para poder corregir. Pero básicamente nace el nervio ciático en este sector y son tres nervios que a esta altura, a medio glúteo, se convierten en uno solo. Ahí se soldan y vienen por la parte externa del fémur, ¿verdad? Y justo en la parte de atrás de la rodilla, aquí, se divide en dos. Y ya se va para acá con algunas pequeñas ramitas. Y ya llega a esta parte, que es parte del hueso calcáneo, que así se llama, ¿verdad? Comúnmente conocido como carcañal, ¿verdad? Y ya hay muchas ramificaciones en todo el pie. O sea, que puedo tener un dolor en el pie que nazca de aquí. Puedo tener un dolor en el tobillo o en la parte de la pantorrilla, ¿verdad? De los gemelos, que nace de acá. Puedo tener un dolor aquí que nace de aquí. Entonces, entre que son peras y son manzanas, yo siempre reviso el área lumbar. Y muchas veces ya no tengo que trabajar en todo el área porque ya revisamos esto y corregimos esto, ¿verdad? Y eso puede tardar años. ¿Y cómo identificamos ese problema, doctor? ¿Cómo lo identifica usted? Es muy común. Normalmente cuando las personas tienen dolor de pierna, ¿verdad? Cuando el nervio se inflama, el nervio es todo un cable, entonces les duele una parte, les duele otra parte, les duele otra parte, les duele otra parte. Hay ardor, hay dolor, hay pérdida de fuerza, sensación de cansancio. Ahí puede haber una sensación hipostésica, se le llama, cuando hay adormecimiento en las piernas, ¿verdad? Que eso puede ser también otras variantes de otras cosas. O una sensación parestésica, que es adormecimiento y dolor también, ¿verdad? Cuando tenemos esas cositas, ¿verdad? Entonces muy seguro va a ser el nervio ciático que está inflamado. ¿Es curable un problema en la ciática, le dicen? No sé si es correcto decir ciática. Sí, ciática. ¿Sí? ¿Es Lo curable? No es correcto decir asiática. Asiática no se dice. El nervio asiático, me dicen muchos, y le digo, no es chinito, ¿verdad? Es el nervio ciático. Sí es curable en un 98% de los casos, ¿verdad? ¿En qué caso? Probablemente ya es bien complicado cuando ya tienen 30, 40 años con esto y una inflamación, entonces ya perdieron la capa que recubre el nervio que se llama mielina, ¿verdad? La inflamación es tan fuerte que ya tenemos una neuropatía, ¿verdad? Y si tienen problemas de diabetes es un poquito más complicado poder corregirlo. Es corregible en la gran cantidad de las veces, ¿verdad? Incluso pacientes que han ido a quirófano muchas veces no necesitaban ir a una operación, ¿verdad? Porque es corregible con terapia, ¿verdad? En una gran cantidad de veces. A algunos pacientes, en mis años de experiencia, a 2 pacientes he mandado a quirófano. Esta pregunta que voy a hacer ahora es mía, me surge a mí, doctor. Vamos a ver.
Dice usted que parte el nervio ciático de la tercera de esas tres vértebras, ¿verdad? 5, 4, 3. ¿Y hacia dónde se va? ¿Hacia el lado izquierdo? ¿Hacia izquierdo el costado? derecho. Al Sí, costado. izquierdo derecho. Sí, están en los dos. Como vemos en pantalla, por ejemplo, Sí. ¿verdad? Vemos el nervio ciático ahí marcado y vemos que hay del otro lado también, ¿verdad? O sea, en las dos piernas. Pero no va en la parte de afuera. Va en la parte posterior, ¿verdad? Ajá. Y se va acá. Si el dolor ya es adentro de la pierna, de la ingle para abajo hacia el fémur, es otro nervio que se llama femoral, ¿verdad? Son los dos grandes nervios que controlan las piernas. Mi pregunta era la siguiente, doctor. Mi mamá me decía, ella se inyectaba solita y entonces ella se ponía la inyección y decía, tenés que tener cuidado dónde te inyectas porque es posible que te vas a dar al nervio ciático. Sí. Y yo me inyecto ahora solo, ¿verdad? Ajá. Pero pues, tal vez usted me termina de iluminar porque es un riesgo que uno se automedique y se autotrate. Totalmente. Otra cosa, esta es la primera pregunta y la segunda también da el problema de que la gente tiene miedo de ir a visitarlo a usted porque dice que, no, que me va a dejar inválido, que esos tabús que hay, pero el programa precisamente es para demostrarle a las personas, a los televidentes, de que visitar a un doctor capacitado en quiropraxia es adecuado y nos puede prevenir de muchos problemas. ¿Cómo está eso de la preguntita que le hice? Mire, primero, sí tenemos que tener cuidado. Su mamá tiene mucha razón, ¿verdad? Porque si usted inyecta directamente el nervio, tiene que saber dónde está, ¿verdad? Entonces sabemos que está, para poder inyectar tenemos que hacer un cuadrante y todo eso. Entonces inyectamos más o menos acá. Pero si el nervio está inflamado, cambio de ubicación. Ya. Y normalmente se coloca en donde se inyecta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si tengo un problema de ciático, voy buscando, ¿verdad? Y si donde presiono me duele, ahí no me voy a inyectar. Entonces busco donde no me duele. Aquí no tengo dolor. Entonces ahí me voy a inyectar. También cuidado no inyectar el hueso, Sí. ¿verdad? Pero si inyecto el nervio, aun cuando fuera un analgésico, aun cuando fuera un complejo B o todo esto, el dolor se va a incrementar. Lo lastimo, ¿verdad? Sí, lo voy a lastimar. Doctor, perdón, tengo 30 segundos para hacerle esta pregunta de las redes sociales. Nos está llegando una pregunta que dice, ¿el estrés me puede hacer sentirme muy cansado y con mucho dolor de cuello hacia abajo? Esa es la siguiente pregunta, perdón. La pregunta de redes es, ¿tener una mala cama nos puede provocar un problema grave? Sí. ¿Sí? Sí nos puede provocar un problema grave. Ya esas camas ya les llamo yo canoas, ya no son camas, ya son canoas, ya lleva mucho tiempo y ya la postura está así y nos puede provocar un problema de desviación lumbar, ¿verdad? Y cervical también, sobre todo si duerme boca abajo. Prohibido dormir boca abajo, no hay que dormir boca abajo, ¿verdad? Volvemos en un ratito con la pregunta, pero esa respuesta está súper interesante. Ya volvemos, este es tu programa Salud y Vida por Rema TV. Es el doctor, pero recapitulemos. Entonces, si duermo hacia arriba, me pongo una almohada Debajo de las rodillas. no muy alta. No muy alta. Y si duermo... Así, así, justo, qué bonito. justo, Ahí está. ¿verdad? Esto es producción, ¿eh? Está muy bien. Sí. Exactamente, Buenísimo. así, de esa manera. Si se da cuenta, no estamos exagerando ninguna curvatura, ¿verdad? Este es tu programa Salud y Vida. Si nos acabas de sintonizar, nos puedes buscar en redes sociales como Rema TV o Salud y Vida. En el segmento anterior nos quedamos pendientes con un tema que me dejó súper prendido ahorita, y es que las personas se acuestan boca abajo en su cama y sienten que se les alivia algún tipo de dolor o sienten que hay descanso, pero el doctor nos va a explicar un poquito más. Dos temas, el de la cama, el tipo de cama que podemos usar y esa característica especial que están preguntando por redes sociales de por qué uno cuando se acuesta o si es recomendable acostarse boca abajo en la cama, doctor. Bueno, voy con la segunda, después regreso con la primera, ¿verdad? No es recomendable acostarse boca abajo porque la gravedad que nos sostiene sobre la Tierra ejerce un peso sobre nosotros, ¿verdad? Si no, volaríamos como Superman. Y entonces ese peso, si nosotros estamos durmiendo boca abajo, hay dos estructuras muy fuertes en arquitectura, ingeniería y todo esto, ¿verdad? Y son el arco. Si ustedes ven las estructuras antiguas, todas están, que son de varios pisos, están formadas por arcos. Váyanse a echar una vuelta a la antigua y va a ver que las estructuras son de arcos. ¿Por qué? Porque el arco es una estructura fuerte que va a dispersar el peso hacia los lados. Pero la estructura más débil es el arco invertido, ¿verdad? Esa estructura es débil, hay que reforzarla mucho. Entonces, al dormir boca abajo, esto se resulta ser un arco invertido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estas vértebras se van a empezar a elongar, o sea, se van a empezar a desviar en alguna manera. Estas y estas. Entonces,
personas que duermen boca abajo seguro van a tener un problema que se llama espondilolistesis, ¿verdad? Ahorita lo explico en español, ¿verdad? Que significa que se hunden estas vértebras. Y al hundirse las vértebras van a haber una presión a ambos nervios. No solo va a haber un ciático en una pierna, sino un ciático en las dos, ¿verdad? Entonces, por eso, ahora imaginémonos, ahora empatamos la primera pregunta. Imaginémonos si estoy durmiendo boca abajo y encima mi cama ya tiene 25 años y es más grande que yo porque la heredé de mi abuelito, ¿verdad? Entonces esa cama ya se venció. Esa cama ya no está recta, esa cama ya tiene mi forma, ¿verdad? Y esa forma va a ser ya hay un vencimiento en la cama, entonces va a hacer que no solamente la gravedad está ejerciendo un peso sobre mí, sino que además estoy agudizando más esa curva. Entonces esa persona al levantarse, levantarse con dolor y ahí va, ¿verdad? Tal vez porque son jóvenes no lo sienten tanto, pero les prometo que lo van a llegar a sentir en algún momento de su vida, ¿verdad? Entonces por eso no es adecuado. ¿Cuál es la mejor cama? Yo les digo a mis pacientes, antes de invertir en una cama ortopédica, que son muy caras, ¿verdad? Váyase a la Bolívar, se compra su colchón de esos de algodón que se enrollan, lo tira al suelo y se duerme ahí, pruebe a ver cómo le va. Ahora, ¿qué postura es la correcta o la mejor, ¿verdad? Ya sea de lado, izquierdo o derecho, ¿verdad? O boca arriba. Esas son las mejores posturas. Si duerme de lado, una almohadita entre las rodillas del tamaño de su puño, ya con la almohada contraída, ¿verdad? Y la almohada, esa es otra pregunta que me hacen mucho. ¿Qué tipo de almohada tengo que usar? Yo le digo, mire, no tengo ningún compromiso con ninguna fábrica de almohadas. Entonces, lo que quiera. La almohada, si estoy de lado, lo que no tiene que hacer es que sea muy baja que haga esto o muy alta que haga esto. La almohada me tiene que centrar. Si usa un peluche, una toalla, lo que quiera, pero lo que usted va a usar la va a centrar. Y con eso estamos, ¿verdad? Okay. Y si duerme boca arriba, la almohada va debajo de las rodillas. Un poquito ya, puño y medio, más o menos. Esa es la altura ideal, ¿verdad? Y ahí, eso es lo ideal. Si uno duerme boca arriba, recapitulando, pues para que nos quede claro, porque yo soy aquí igual que usted, es un televidente que está súper atento a lo que está diciendo el doctor, pero recapitulemos. Entonces, si duermo hacia arriba, me pongo una almohada debajo de las rodillas. No muy alta. No muy alta. Y si duermo... Así, así justo. Qué bonito. Justo, ahí está. ¿verdad? Esto es producción, ¿eh? Está muy bien. Sí. Exactamente, Buenísimo. así, de esa manera. Si se da cuenta, no estamos exagerando ninguna curvatura, ¿verdad? Si se da cuenta, el paciente incluso que está acostado de ladito, miren la postura del cuello. Si pudiéramos ver su columna, vamos a ver que la columna está totalmente recta, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que buscar, básicamente. Ok, sí, es importante. Entonces, un problema que se da muy seguido es, dicen que uno si duerme del lado derecho, que genera reflujo, cosas así, o si lo duerme del lado izquierdo. ¿Qué hay de cierto? ¿Sabe qué pasa? Con el reflujo es que hay un problema en el esfínter que conecta el estómago con el esófago. Eso es una válvula. Esa valvulita no está cerrando bien, ¿verdad? Entonces, obviamente, por gravedad, yo me duermo de lado, entonces los jugos gástricos van a subir y llegar hasta la garganta. Y puedo llegar a tener un problema de que siento que me estoy ahogando, me estoy muriendo. Sí, pasa. 2-3 segundos me estoy muriendo. Es porque los ácidos gástricos cierran la garganta y no respiran ni para adelante ni para atrás, ¿verdad? ¿Cuál es la posición correcta entonces? ¿La derecha o la izquierda? Izquierda. Idealmente la izquierda. Idealmente la izquierda porque el estómago, mucha gente dice que el estómago está aquí y no, el estómago está de este lado, ¿verdad? Del lado izquierdo. Entonces, sí, y del lado derecho está el hígado, ¿verdad? Entonces, idealmente es del lado izquierdo para que entonces pueda trabajar de una mejor manera mi estómago, ¿verdad? Pero más o menos es casi igual de los dos lados. Hablando de los colchones, doctor, ¿hay que darle vuelta al colchón de vez en cuando? Sí, ¿Cada sí. cuánto sugiere usted? Todo depende del tipo de colchón, ¿verdad? Depende del tipo de colchón. Algunos ya traen las especificaciones, algunos dicen cada 6 meses, cada 3 meses, ¿verdad? Yo le diría, si lo puede hacer cada 2 meses por lo menos, estaría fantástico, ¿verdad? Antes de que se vaya venciendo, ¿verdad? Y eso le va a dar mejor vida. Dormir con un montón de almohadas en la espalda de uno, por lo que ya vimos, no es muy recomendable, pero qué cómodo se siente de acostarse en una Póngalas a la almohada, par. Póngalas a la par, ¿verdad? Sí. Y si está casado, pues en lugar de la almohada usa la esposa o el esposo, ¿verdad? Eso le va a ayudar mucho, ¿verdad? Y va a ayudar al matrimonio, incluso. Doctor, dentro de la rama de trabajo que usted, o profesionalismo que usted hace, también se trata un poquito el tema del estrés. Sí. El estrés, ¿dónde entra dentro de nuestro programa? ¿Dónde Mire, entra el estrés? El estrés le va a afectar desde aquí hasta la punta del pie, básicamente. Ahora, ahí entramos a problemas emocionales. ¿Sí? Los problemas emocionales, hay un dicho que dice, el cuerpo habla lo que la boca calla, ¿verdad? Los problemas emocionales se van a reflejar incluso en el cuerpo, ¿sí? Esto puede ser tema para otro programa. El estrés se va a reflejar acá, ¿verdad? Se va a reflejar en el músculo,
va a contraer el músculo y el músculo puede contraerse del lado izquierdo o del lado derecho. Si se contrae de aquí, puede jalar las vértebras o empujarlas, depende de qué tan contraído esté el músculo, ¿verdad? Puede afectar acá el área emocional. Aquí va a afectar básicamente problemas que yo tengo. O sea, me heriste, me lastimaste, me dijiste y yo me lo agarré, ¿verdad? Ahora, si dividimos el cuerpo en dos, los problemas que yo tengo con personas del género masculino los voy a proyectar del lado derecho. Y problemas con personas de género femenino del lado izquierdo. O sea, me heriste, me lastimaste, me duele aquí, ¿verdad? Es una mujer me hirió, me lastimó. Normalmente son personas del círculo familiar cercano, ¿verdad? Pero el más común, aquí. Y esos son problemas de otras personas que yo me estoy adquiriendo. ¿Ah? Preocupaciones le llaman, ¿sí? Okay. De otras personas. Sí. Me duele el hombro derecho, ¿verdad? Eso va a significar, me preocupa hombre. Normalmente es papá, hermano, hijo, personas cercanas, ¿verdad? Lado izquierdo me preocupa mujer, ¿sí? Entonces, ni siquiera son mis problemas, son problemas de otras personas. Y yo me los estoy comprando, yo los estoy ganando y yo me estoy ganando dolor, ¿verdad? Claro. Entonces, en consulta normalmente yo dedico un tiempo para platicar con el paciente. Porque no solamente es, me duele aquí, vaya, hagamos. ¿Por qué? ¿Por qué le está doliendo? ¿Qué le pasa? ¿Qué le sucede? Mire que solo me duele el lado derecho, ¿verdad? Entonces empiezo a platicar un poquito, le digo, mire, ¿tiene algún hombre que le estresa? Ay, sé que el trabajo, usted que esto, el otro, aquí, allá, que no sé cuánto. Entonces les digo, yo puedo curar esto, pero esto usted lo tiene que solucionar. Ya cuando el paciente sabe por qué y qué es lo que tengo que hacer, ya eso ya es decisión de cada uno, ¿verdad? Ahí vamos. Interesante. Le hacía esta pregunta al doctor porque aparte de que es quiropráctico, también es psicólogo. Entonces él podría ayudar incluso a prevenir algunas otras desviaciones o algunos otros dolores. Doctor, es muy interesante lo que está diciendo. Y si repetimos ese temita un poquito para ayudarnos un poquito, lado derecho es hombre, Hombres. lado izquierdo es mujer. Si usted, estimado televidente, tiene problemas con su esposa, tiene que evaluar por dónde Puede está ser la yendo. esposa, la suegra, la hija, la sobrina. O alguien de la familia de sexo femenino, ¿verdad? Sí. Y cuando llega a la mitad, aquí es tema de estrés, en la parte Sí. baja. Incluso puede ser estrés mujer, estrés hombre, ¿verdad? O si le duelen los dos es porque Raimundo y medio mundo le está estresando, ¿verdad? Entonces, eso puede ser factor postural también, ¿verdad? Porque hay un estrés postural. O sea, ¿cómo es eso? El estrés postural es paso delante de la computadora N cantidad de tiempo, ¿verdad? Así, ¿verdad? O en posición de huida, aquí, que ni siquiera uso el respaldo del asiento, ¿verdad? Y estoy ahí, paso 8, 9, 10, 11 horas. Ahorita en pandemia nos tocó mucho, ¿verdad? Entonces, esas cosas, ese estrés de postura les va a ir afectando muchísimo, muchísimo. Y doctor, ¿y por qué no nos da un breve, así, unos 30 segundos por ahí, un poquito de cómo debemos sentarnos adecuadamente? Estoy sentado en mi escritorio, en el asiento delante del escritorio, ¿verdad? Y este asiento tiene una cosa impresionante que se llama respaldo, que mucha gente no la usa, ¿verdad? Y entonces muchos dicen, mire, es que yo me siento bien, yo me siento recto, pero no es la manera correcta de sentarme delante de la computadora para trabajar. La manera correcta es inclinado un poquito hacia atrás. ¿Por qué? Usemos la lógica. Si yo estoy totalmente recto, ¿verdad? Entonces todo el peso de mi tronco va a ir a dar aquí. Y aquí voy a tener, entonces, aquí voy a tener una presión constante cotidiana 8, 10, 11, 12 horas, ¿verdad? Todos los días, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Liberar esa presión. ¿Y cómo lo voy a hacer? Utilizando el respaldo y haciéndome un poco para atrás, ¿verdad? Entonces ahí libero presión. Pero me dice, pero es que la computadora me queda muy lejos. Pues usted se acerca a la computadora. Normalmente nosotros nos acoplamos a nuestros dispositivos y es al revés. Yo tengo que hacer que mis dispositivos se acoplen a mí, ¿verdad? Por ejemplo, la laptop, como estamos viendo en esta figura, en esta fotografía. La laptop, si usted está viendo, la visibilidad que tiene hacia la pantalla de la computadora está hacia abajo, ¿verdad? Todo dispositivo electrónico idealmente tiene que estar a esta altura. ¿Qué hago? Le pongo entonces un pedestal, si uso laptop, ¿verdad? Y usted mira las computadoras de escritorio, por eso tienen un pedestalito y están a esta altura. Eso es lo ideal. ¿Para qué? Para que yo no haga esto. Porque entonces ahí 8 horas voy a estar así, ¿verdad? O teléfono, la gente se anda así, ¿verdad? Y cada vez va más encorvada y más encorvada y más encorvada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Llevarlo acá. Ay, es que me duelen los brazos. Aproveche ese músculo, ¿verdad? Y lo levanto aquí. A esta altura, cualquier dispositivo. Sí. Teléfono, tablet, computadora, laptop, todo. Amigos, creo que
la gente que está muy metida en el teléfono, creo que nos vamos a tener que poner un aparato que venden en los, no sé, los chinos o coreanos, la gente que está inventando ahora le ponen aquí una cuestión y aquí anda uno el teléfono, ¿verdad? Exacto. ¿Cierto? ¿verdad? Hay de esos, hay de esos. Nos faltan 25 segundos para terminar, doctor, pero créame que el tiempo en televisión se va súper rápido y es tan interesante platicar con usted que, bueno, nos gustaría que la gente sepa dónde lo pueden contactar. Bueno, nos pueden llamar a nuestros números de teléfono, el 5498-8825, ¿verdad? 5498-8825, ¿verdad? ¿Sí es ese? No, 4498-8825, Okay. Gracias por corregir, ¿verdad? Aparece ahorita en pantalla, están ahí. Sí, nuestras redes sociales, ¿verdad? Nos encuentran en Facebook o en TikTok o en Instagram como Quiropráctico Enrique Cepeda, así nos encuentran en GT, ¿verdad? En Facebook, en Instagram como Quiropráctico Enrique Cepeda y en TikTok nos encuentran como Quiropráctico Enrique, si no estoy mal, ¿verdad? Estamos en el Centro Clínico La Cañada, ¿verdad? En la clínica 6B. Tenemos con previa cita. Doctor, muchísimas gracias por haber estado placer. con nosotros. Un placer haber escuchado un par de tips con el que quisiéramos tener una consulta así más amplia. Pero amigos, Puede llamar ahí para que le hagan. sí, 44 98 88 25 y este fue su programa Salud y Vida por Rema TV. Esperamos vernos en el próximo de la serie y vamos a darle seguimiento a uno de los temas que el doctor quedó inconcluso. Que Dios los acompañe. Gracias por sintonizar Rema TV.